No vas a creer el terror que viví en Reynosa después de las 3 de la madrugada. Soy Mauricio Silva Garza. No vengo aquí a exagerar. Llevo años haciendo registro de lugares abandonados, haciendo urbex con intención documental. Encontrar historias en el óxido, en las placas sueltas, en los juguetes que el tiempo no devolvió. Pero esa noche, en el parque conocido por muchos como Doña Lita, algo nos atravesó de una manera que aún no termino de procesar. Voy a contarles con la mayor claridad posible todo lo que vimos, lo que sentimos y lo que apareció en nuestras grabaciones. También relataré, al final, una leyenda vecinal que recogimos después, marcando como indefinido aquello que no pudimos verificar. No doy respuestas definitivas, solo comparto lo que ocurrió y cómo nos dejó. El parque cerró hace aproximadamente 2 décadas, según registros y testimonios locales que Carmen recopiló para el reportaje. En el día, se lee como un lugar muerto. La pintura descascarada en la noria, los columpios frenados por rótulas oxidadas, un carrusel con caballos cuyas garras parecen más huesos que metal. Hay una cabina de juegos arcade, todavía con su carcasa intacta, como si alguien hubiese apagado las luces y olvidado regresar. El suelo está cubierto por hojas prensadas y restos de algunos juguetes. El olor es a humedad y a tinta vieja. Si cierras los ojos, parece que el lugar intenta mantener un recuerdo. Fuimos en un equipo pequeño. Yo llevando la cámara principal, Sandra con la cámara fija y fotografías, Rodrigo a cargo del sonido con su grabador portátil y una cápsula de ambiente, y Carmen encargada de hablar con vecinos y recoger testimonios. Nuestro objetivo era dejar constancia visual y sonora para un documental, no provocar nada ni entrar en rituales. Antes de entrar dejamos constancia de las baterías, chequeamos micrófonos, probamos radios y nos aseguramos de que nadie iba a cruzarse, que no había obras ni seguridad privada. Revisamos también que no hubiera fuentes eléctricas cercanas que pudieran explicar alguna activación tecnológica. Lo que voy a narrar ocurrió aún así, con precauciones tomadas. Voy a ser claro desde el principio. Muchas de las cosas que grabamos no tienen explicación técnica con el equipo que teníamos, pero eso no significa que sean necesariamente sobrenaturales. Podrían tener causas que no detectamos. Lo detallo porque sé que, en este nicho, las palabras se vuelven pruebas, y las pruebas se vuelven mitos. Yo prefiero los hechos constatables y la honestidad sobre lo que no se puede explicar. Entramos de día. Las imágenes diurnas son casi poéticas de abandono. La luz se filtra entre las hojas, la estructura del carrusel proyecta sombras como costillas. Tomamos fotografías y clips para contextualizar, buscando ángulos que mostraran el deterioro y la historia del lugar. Fue durante ese saneamiento visual que notamos algo pequeño en las tomas. En una serie de fotografías de Sandra, al revisar el sensor en la cámara, se repitieron puntos de luz redondos, orbes que parecían rebotar ligeramente en la lente cuando ampliábamos. Explico. Al hacer una ampliación versus la original, esas esferas aparecen como manchas circulares con borde luminoso y un interior difuso. No las confundimos con polvo en el lente porque revisamos el equipo in situ. Limpiamos la óptica y repetimos tomas en otras áreas sin que aparecieran nuevamente en el mismo patrón. Anotamos la curiosidad técnica y seguimos. También, ya de día, Rodrigo registró un sonido constante, apenas perceptible, un zumbido de baja frecuencia que al principio atribuimos al tráfico lejano o al equipo mismo. En la grabación sin filtrar, ese zumbido se mezcla con el viento. Pero cuando Rodrigo pasó la pista por un filtro para concentrar frecuencias sub 100 Hz, el zumbido persistió en una banda muy baja, una sensación de presión más que un sonido. Para que entiendan, frecuencias así se sienten en el cuerpo como un peso, no solo como ruido. No afirmo que sea algo paranormal. Afirmo que en nuestro registro ese pulso estaba y no se resolvía por fuentes obvias.
No había transformadores cercanos, ni maquinaria en funcionamiento. Lo dejamos anotado para más análisis. Al caer la tarde decidimos volver y preparar todo para la noche. Esa transición fue nítida. Hay lugares que parecen cobrar peso cuando el sol se va. Las sombras se estiran y las texturas que de día parecen solo suciedad, de noche parecen cicatrices. A las 2:30 am ya estábamos montando las cámaras. Queríamos cubrir la franja que, por leyendas del barrio y por pruebas anecdóticas, tenía mayor actividad. Después de las 3 de la madrugada, según varios relatos locales, hay un umbral que cambia la dinámica del lugar. Insisto, la hora la repetimos porque la ley oral del vecindario apuntaba a ese momento como crítico. No afirmo que el reloj cambie el fenómeno, pero sí puedo decir lo que ocurrió exactamente después de las 3. Poco antes de esa hora hicimos una última verificación técnica. Revisamos baterías, comprobamos que no hubiera interferencias en las frecuencias de radio y fijamos micrófonos en la zona del arcade y en la noria. Dejamos una cámara fija en la cabina de la rueda para obtener un plano cerrado y otra con visión amplia del lugar. Rodrigo dejó un lavalier y su grabador en modo de alta sensibilidad, y yo postureé la cámara principal con un micrófono boom. Todo estaba documentado. Cuando el reloj marcó las 3:06 am, sucedió la primera anomalía que no supimos explicar. La pantalla del arcade, que había permanecido oscura, encendió por sí sola. No había corriente externa ni cable conectado a una fuente que pudiéramos ver. La carcasa mostraba el parpadeo de una imagen pixelada, varios colores muertos y luego una figura que ocupó apenas la esquina inferior del monitor. Era una silueta, más bien un contorno con un tono que contrastaba. Nadie la tocó, nadie la programó. Abordé la consola y la apagué, pensando en alguna batería residual o condensador liberando carga. Al revisar la parte trasera no detectamos una batería accesible. La carcasa interna estaba cerrada y, según Carmen, inalterada por años. La pantalla volvió a apagar sin que nosotros la presionáramos de nuevo. Esa activación fue el primer impulso de tensión real. No por la pantalla en sí, sino por la coincidencia de otros elementos. El zumbido de baja frecuencia que Rodrigo había registrado seguía y se intensificaba de forma intermitente. En la pista de audio, al amplificar y limpiar, apareció un susurro débil, una especie de nana que no alcanzábamos a entender, como si alguien tocara una grabación vieja en la distancia. Rodrigo pasó parte de la noche comparando el patrón de ruido con grabaciones de mecedoras y ruidos de estructuras viejas. No encontró una coincidencia clara. Al reproducir el audio con filtros, una palabra emergió de forma tenue y repetida. Al menos eso fue lo que muchos en el equipo escuchamos. Lita. Lo señalo como importante porque esa palabra coincide con el nombre del parque según el imaginario local. Aún así, quiero marcar que, técnicamente, lo que escuchamos en la pista amplificada es una interpretación humana de un murmullo. La palabra nos pareció similar a Lita, pero en la grabación hay ruido de fondo y no es concluyente. No puedo afirmar categóricamente que se pronunció ese nombre, solo que ese fue el patrón que nos quedó en el análisis. La noche avanzó con una sensación que no puedo describir como otra cosa que vigilancia. Cada uno empezó a sentir, a su propia manera, que algo observaba. Sandra se quejó de una sensación de frío en la espalda, un escalofrío que no venía del viento. Yo sentí el peso de la mirada contra mi nuca como si alguien respirara por encima del hombro. Rodrigo dijo más tarde que su grabadora captó un murmullo directamente detrás de la cabina de la noria. Al revisarlo ampliado, aparecía algo como una presencia oscura sin rasgo definido en la cabina de control de la rueda. En el video, al ampliar, hay un rostro apenas insinuado por la luz que entra de costado. No es un rostro nítido, es como una sombra con contornos que sugieren rasgos. Nuevamente, no afirmo que sea humano, ni que sea milagro.
Digo que la imagen contiene algo que, al ampliar, parece un semblante y que no podemos explicar por reflejos simples. El punto de quiebre ocurrió poco después de las 3:30 am. Íbamos caminando entre las estructuras cuando sentí un toque frío en el antebrazo. No fue un roce. Fue como si alguien hubiese agarrado mi brazo con la palma y lo hubiera sostenido por un momento. Sentí la presión y el frío intenso que dejó una marca, una línea pálida en la piel, como si el aire fuera una gasa helada que estranguló la temperatura local. Sandra y Rodrigo lo notaron al mismo tiempo. Rodrigo intentó grabar al instante y su cámara mostró una vibración en la imagen, como si algo hubiera pasado por delante. No hubo viento. La noche estaba en calma. La marca en mi brazo persistió, y al revisar más tarde la piel, parecía más que una simple sensación. La línea quedó roja por un par de horas, y en las fotos posteriores de seguimiento se notaba una leve inflamación. No voy a decir que fue una herida causada por una entidad. Eso sería una conclusión que no puedo sostener con pruebas. Digo que sentimos un toque frío, que quedó una señal visible y que eso nos alteró profundamente. En ese momento aumentó la tensión y decidió que nos retiráramos. Rodrigo, además, tuvo una torcedura en el tobillo cuando corrimos. No fue una lesión mayor, pero sí lo suficientemente fuerte como para que el grupo perdiera la calma. Llegamos al coche con los nervios a flor de piel y revisamos el material rápidamente para registrar lo que habíamos dejado en las tarjetas. Lo que vimos al revisar no alivió nuestros temores. La pista de audio que había captado la nana mostraba, al limpiarla, fragmentos de una voz de mujer que oscilaba entre arrullos infantiles y susurros. En la cámara fija de la cabina, la figura que habíamos ampliado parecía estar más definida en algunos frames. El contorno de un rostro que miraba hacia la lente, pero con rasgos que se desvanecían cuando intentabas ajustar el contraste. En la toma del arcade, la imagen que se encendió se repitió en varios segundos de video, siempre apagándose sin una razón técnica aparente. Hicimos lo que cualquier equipo responsable haría. No publicamos esas secuencias sin revisarlas y someterlas a análisis. Volvimos al taller, descargamos todo y comenzamos el proceso de verificación. Esto incluyó comprobar si había interferencia electromagnética, revisar si algún aparato había sido manipulado, checar si las baterías estaban sanas y descartar reflejos simples. Rodrigo, quien tiene experiencia con grabaciones de campo, confirmó que la grabadora no mostraba sobrecargas ni señales que indicaran falla mecánica. Carmen empezó a recopilar testimonios breves de vecinos para ver si algo similar había ocurrido antes. Uno de los elementos más inquietantes fue la respuesta pública. Después de subir una imagen sugerente a nuestras redes, llegaron mensajes anónimos, algunos de curiosos, otros con un tono más invasivo. Hubo además, resumidos y sin reproducir íntegramente por seguridad, mensajes que parecían advertencias. No los compartimos ni los publicamos, por ética y por prudencia. Esa viralidad nos puso en el ojo público y nos llevó a tomar una decisión. No volveríamos al parque sin un plan mayor, sin permisos y sin la certeza de que nuestras presencias no aumentarían el riesgo para terceros. Las consecuencias personales fueron reales. Pasé noches con pesadillas que repetían el agarre frío y la voz arrullando. Sandra empezó a evitar pasar por el sector del parque y me contó que, semanas después, tuvo una reacción física fuerte al ver un juguete antiguo en otro contexto. Rodrigo, aunque no perdió la movilidad, tuvo alteraciones en el sueño y una sensación prolongada de vigilancia. No diagnosticamos ningún trastorno clínico. Simplemente registramos que nuestras rutinas cambiaron y que la experiencia nos dejó secuelas emocionales reales. Esto va en contra de la narrativa del cazador de fantasmas que sale ileso. Nosotros salimos con marcas y con preguntas. Cuando Carmen profundizó en la historia local,
Empezó a aparecer una figura recurrente, Doña Lita. Algunos vecinos hablaban de una mujer vinculada al parque desde que este era un espacio activo. Otros, de historias que hablaban de una nana que cantaba y de juguetes que se movían por las noches. Hay, en la memoria comunitaria, relatos de pérdidas y de un luto que algunos describen como no resuelto. Aquí quiero detenerme y aclarar. Muchos de esos datos son relatos orales. Algunos nombres, fechas y identidades son indefinido en nuestra verificación porque no tuvieron respaldo documental. Carmen dejó grabadas las entrevistas en condiciones anónimas cuando fue posible, protegiendo identidades y marcando como indefinido aquello que no pudo confirmar. Lo hago así porque no quiero atribuir hechos a personas reales sin pruebas. Lo que sí se repite entre los testimonios es un patrón. Vecinos, indefinido, cuentan que, en noches pasadas, luces se encendían sin explicación, muñecas cambiaban de posición y se escuchaba una nana que nadie podía ubicar. Un trabajador indefinido, que limpió una casa cercana, relató que después de trabajar allí, objetos aparecían fuera de lugar a la mañana siguiente y que un compañero indefinido con quien trabajaba dejó de ir al trabajo sin explicación conocida. Esa desaparición la marcamos como indefinido porque no hubo actas públicas que la corroboraran. Aún así, la narrativa popular hace eco de pérdidas y de una mujer que parece estar presente en ventanas cuando cae la noche. Reviso las grabaciones a veces pensando en lo que pudo haber sido técnicamente. Cuando Rodrigo amplificó la pista y aplicó un filtro bandpass para concentrar entre 300 y 3000 Hz, surgieron patrones de voz que, con muchos artefactos de ruido, sugerían una melodía de cuna. Al ampliar la imagen del rostro en la cabina, el software de aumento de contraste dejó un semblante que, en algunos frames, se parece a un rostro humano. Los expertos en edición nos han dicho que el aumento digital puede producir artefactos pareidólicos. El cerebro busca rostros y los encuentra en manchas. Esto es válido, por eso reitero que no ofrecemos estas secuencias como pruebas concluyentes. Nuestra postura es de testimonio. Mostramos lo que grabamos, contamos cómo lo interpretamos y también explicamos las limitaciones técnicas. Hay otro fenómeno que captamos y que me cuesta explicar. Esferas de luz que se movían en patrones suaves, como si flotaran a una altura perfecta sobre el césped. No eran chispas ni insectos. Su tamaño aparente, en relación con los objetos fijos del escenario, daba la impresión de orbes de varios centímetros que describían trayectorias lentas y en ocasiones se agrupaban. Sandra las filmó con una cámara fija en un trípode y las secuencias muestran puntos de luz cambiando de intensidad. Rodrigo analizó las imágenes y descartó que fueran lentes de reflejo directos de una fuente puntual, porque las orbes se movían con un propósito aparente y en momentos parecían evadir la luz de nuestras linternas. No encuentro palabras para dar una explicación simple. Repito, esto no es prueba definitiva de nada, pero sí es algo que nos impactó y que alimenta la pregunta sobre qué memoria tiene un lugar cuando se abandona. Quiero decir algo sobre la ética de estas exploraciones. Hay una línea muy fina entre documentar y explotar. Nosotros decidimos parar y no volver sin un plan responsable porque nuestras presencias comenzaron a afectar a vecinos y a generar curiosidad peligrosa. También porque, en lo personal, no me gusta que los lugares de pérdida se conviertan en atracción turística macabra. Si alguien me pregunta, ¿debieron entrar? Respondo que no puedo juzgar la curiosidad humana, pero sí puedo recomendar prudencia. No entren a lugares sin permiso ni equipo, no publiquen direcciones, no provoquen ni desafíen límites estructurales. Nuestro trabajo consiste en registrar, proteger la identidad y contar la historia con respeto. La leyenda de la casa que recogimos en el barrio complementa muchas de estas sensaciones. Carmen pasó días entrevistando a vecinos y trabajadores del área. Lo que contó el testigo indefinido que limpió la vivienda fue escalofriante en su sencillez.
La nana que se escuchaba en la cocina a horas intempestivas. Una muñeca con un ojo ausente que aparecía en el patio aunque se la guardaban. La sensación de que algo tocaba las ventanas por dentro. El testigo indefinido habló de un compañero indefinido que dejó de volver al trabajo y cuyos familiares no supieron explicar la ausencia. La versión no fue respaldada por documentos públicos y por eso la marcamos como indefinido. Otro relato común fue la aparición de una figura femenina en las ventanas, siempre a la misma hora, siempre con el mismo gesto de mirar hacia la calle sin moverse. Esos elementos coinciden con las sensaciones que sentimos en el parque. La nana, la mujer en la ventana, los objetos que no se quedan en su lugar. Cuando juntamos ambos relatos, el del parque y el de la casa, se dibuja un patrón que no puedo ignorar. Hay objetos que vuelven, melodías que persisten y una figura femenina que aparece como núcleo. Culturalmente esto puede leerse como luto que no fue procesado, memorias comunitarias que buscan atención, o incluso la proyección de miedos colectivos. Desde la antropología, la idea de que los lugares enferman por duelos no resueltos tiene sentido simbólico. Desde lo técnico, los fenómenos pueden tener explicaciones variadas. No me siento cómodo con afirmaciones absolutas. Prefiero dejar la pregunta abierta. ¿Estos lugares cargan algo que buscan ser recordado? ¿O son simplemente multiplicadores de la imaginación cuando la noche cae? El impacto en el equipo fue profundo. Algunos contactos en redes exigieron que volviéramos para vivir el evento en directo. Varios nos ofrecieron dinero para retransmitir una noche de investigación. Nos negamos. No por cobardía, sino por responsabilidad. Hubo también quienes cuestionaron nuestra valentía y otros que nos acusaron de fabricar la historia. A todos les digo lo mismo. Miren las grabaciones con ojo crítico, consideren la posibilidad de pareidolia y de fallas técnicas, y recuerden que la experiencia humana también dejó marcas. Si quieren creer en lo paranormal, está bien. Si buscan explicaciones científicas, también está bien. Yo ofrezco mi testimonio y los datos que pudimos corroborar. Hay un detalle que todavía me persigue, esa marca fría en mi antebrazo. Varias semanas después, hice un seguimiento médico informal y la inflamación había cedido, pero la línea palideció lentamente. No hubo infección ni signo clínico preocupante, pero la memoria del agarre quedó. Cuando cierro los ojos veo la cabina con ese rostro insinuado y la pantalla del arcade parpadeando. Me pregunto si la memoria de un lugar puede hacer cosas físicas a quienes lo habitan temporalmente. Es una hipótesis inquietante y por ahora no demostrable. Antes de concluir quiero dejar clara una política que adoptamos tras la experiencia. No publicaremos la dirección exacta del parque ni las coordenadas de la casa. No damos instrucciones para entrar ni animamos a nadie a hacerlo. Si nos contactan con material, pedimos anonimato y que no se expongan identidades o ubicaciones. Si alguien tiene historias que aportar, que lo haga por canales privados y con cuidado. Nuestra intención es construir un archivo que respete a las personas y a la memoria de los lugares, no alimentar la curiosidad peligrosa. Si esta historia te intriga y quieres ver parte del material que revisamos, con anotaciones técnicas y advertencias, suscríbete. Subiremos fragmentos analizados con explicaciones de lo que sí pudimos comprobar y de lo que permanece indefinido, siempre cuidando identidades y ubicaciones. Para cerrar, vuelvo a la pregunta con la que empecé. No vas a creer el terror que viví en Reynosa después de las 3 de la madrugada. No lo digo para asustarte, lo digo porque fue cierto para nosotros. Lo que vimos y sentimos no entra fácil en categorías. Hay imágenes que generan preguntas, audios que nos muestran algo parecido a una voz que arrulla y marcas físicas que prueban que una vivencia nos atravesó, pero tampoco quiero dar una respuesta cerrada. No afirmo haber encontrado un fantasma, ni tengo evidencia para declarar un fenómeno sobrenatural.
Lo que sí puedo afirmar es que algunos lugares conservan una huella que altera a quienes se acercan, y que por respeto a esa huella y a las personas afectadas, debemos actuar con cautela. Si tienes una historia similar o material que crees que pueda ayudar a entender estos episodios, compártelo con nosotros a través de los canales privados del proyecto, sin revelar direcciones ni identidades. Protege a la comunidad, protege la memoria, y sobre todo, cuida tu seguridad. No entres en lugares abandonados sin permiso, ni sin el equipo y las condiciones adecuadas. No conviertas el misterio en espectáculo. Gracias por escuchar este testimonio. Si te pareció relevante, comparte la historia sin indicar ubicaciones y suscríbete para ver el análisis del material con mayor profundidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantén la curiosidad pero prioriza la prudencia.